A ver, tenemos acá un fragmento de la entrevista que le hizo mi amigo David, de lo de David, a una persona que me quiere mucho, a la cual le mando un beso grande, Hernán Danolfo, nuestro amigo Hernán Danolfo. Quiero hacer una aclaración. Yo tengo la mejor con David, me parece un genio, un crack, me parece buen tipo, además me parece muy piola, me ha ayudado mucho. Así que esto no quiero que se malinterprete, porque hay veces de que uso los videos de David, pero porque la verdad que está piola las entrevistas que hace y uno puede dar una opinión al respecto, pero no es esto algo que estoy haciendo contra David en absoluto, jamás haría algo así, porque vuelvo a repetir, es una persona que me ha ayudado mucho, es muy piola y lo respeto mucho. Pero me lo trae a Hernán Danolfo acá y es como tener un plato de ravioles, domingo 2 de la tarde, me suena la panza de hambre, traído de una casa de pastas, y yo decir, no, estoy comiendo fruta. ¿Se entiende? No puedo, es más fuerte que yo. Entonces vamos a ver esta charla o fragmentos de la charla que tiene David con Hernán Danolfo, y en este punto vamos a ver qué es lo que opina Hernán Danolfo acerca de la iglesia. La pregunta es la siguiente en este fragmento: ¿sos un anti-iglesia? Bueno, vamos a ver qué es lo que opina. Vamos. ¿No? Y te lo quiero preguntar por eso, porque cuando hablo con vos yo no noto nada de eso, ¿me entendés? Al contrario, veo que vos querés construir la iglesia, vos querés que la iglesia avance. Y me gustaría que cuentes un poco por qué pensás que la gente tiene esa percepción de vos. A ver, yo no sé si antes, puede ser que sí, lo desconozco, no, acá no hay ningún título. Yo no sé si llegaron a definir qué es la iglesia. ¿Está bien? Porque eso puede ser un punto clave. ¿Qué es la iglesia? Lo que desde mi punto de vista Hernán Danolfo siempre ha expresado y ha dejado en claro en sus redes sociales, que él está en contra de la institución. ¿Está bien? Y eso es algo lo cual creo que debemos de condenar, no a él, la afirmación. ¿Está bien? ¿Por qué? Y voy a tratar de exponer mi punto de vista a lo largo del video. Pero hay que definir primero qué queremos decir con iglesia en el contexto en el que se está discutiendo. Porque iglesia puede ser el cuerpo de Cristo, el cuerpo metafísico de Cristo. Puede ser, obviamente, haciendo referencia a lo mismo, la comunidad de los santos. ¿Se entiende? Y otra cosa es referirnos a iglesia como la institución jerárquica compuesta por pastores, etcétera, un grupo de liderazgo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nada, Hernán me parece que está en contra de esto segundo que acabo de mencionar, la institución en sí. Y eso también me parece que está mal, evidentemente. Bueno, primero porque soy de decir las cosas por ahí a veces sin filtro, a mí me gusta ser sincero, me puedo estar equivocando sinceramente. Pienso que estoy diciendo cosas que algunos piensan por afuera pero no las dicen públicamente. También pienso que por el lugar que ocupaba, pienso esto, no sé, ahora lo estoy pensando acá con vos, tal vez mi voz tiene un poquito más de autoridad, porque yo era parte de lo que ahora Entiendo. estoy diciendo que no es la forma, o no que no es la forma. Como porque ya no está del todo bien. Claro, Hernán, para ponerlos en contexto, yo tampoco, no voy a decir más allá de lo que sé, ¿no? Era copastor, si yo no me equivoco, de una iglesia muy conocida acá en Buenos Aires, de un pastor muy conocido acá en Buenos Aires, Ale Gómez. Y de la noche para la mañana, evidentemente algo tuvo que haber pasado. Uno no puede decir que, porque no sé si se dijo o no se dijo, la verdad que no lo sigo, ¿no? Para saber a ver qué fue lo que pasó, ni tampoco mucho me interesa. Pero de la noche para la mañana como que pegó el portazo, se tomó el bondi y bueno, ahora anda de acá para allá, ¿no? Con su gente, ayudando a gente y demás.
Pero es como que, bueno, claro, cambió todo de la noche para la mañana. Eso es lo que está diciendo Hernán. Bien, sería... No, yo hoy, si me preguntás, si vos me decís, tengo una iglesia de 3.000 personas, yo, Hernán, para mí es un fracaso. O sea, para mí es un fracaso. ¿Por qué? Porque habiendo estado desde adentro, primero, la comparación que hablábamos recién, un mundo peor con una iglesia creciendo. O sea... En eso estoy completamente de acuerdo con Hernán. En eso estoy completamente de acuerdo. Yo siempre digo, no puede ser, las ecuaciones no dan, en el sentido de que, ¿cómo puede ser que todos los días nos despertamos y vemos con que en la cuadra de nuestra casa se levantó una nueva iglesia, se abrió una nueva iglesia, y vos ves que la sociedad se va en picada para abajo? Moralmente hay una gran corrupción que avanza. ¿Cómo puede ser si la iglesia se está multiplicando? En ese sentido estoy completamente de acuerdo. O sea, ¿qué está pasando con un éxito supuestamente que estamos teniendo en las redes sociales, en fotos, en videos, en cosas que hacemos, con un mundo peor? O sea, hay algo, hay un bache ahí que alguien tiene que pensar, o sea, nos tenemos que hacer responsables. Es cierto eso. Entonces, de alguna forma, por ahí yo, al hacerme responsable, estoy haciendo responsable a los otros. Entonces, por ahí... muchos me dicen, no, está mal, ¿por qué tenés que pedir perdón? O sea, claro. Los apartados se van porque son malos, porque ellos no quieren, no, pero hay 3 millones de apartados, o sea, ¿y quién se hace responsable de esos 3 millones de apartados? Entiendo, yo creo que es muy interesante porque por ahí lo... Yo creo que el tema que está planteando Hernán es hiper válido, no es válido, es hiper válido. Yo creo que hay mucha gente que se tiene que hacer este planteo que está haciendo Hernán, guarda. Creo que es válido lo que está haciendo, creo que no se está pensando como se requiere, pero también creo que, porque hayas tenido malas experiencias, supongamos, estoy simplemente especulando porque evidentemente no sé ni tampoco me interesa qué fue lo que pasó, ¿está bien? Pero porque hayas tenido malas experiencias, porque la mayoría de las iglesias se manejan mal, eso no quiere decir que el formato esté mal, la institución esté mal en sí, ¿se entiende? Sino la administración de dicha institución está mal. Entonces, no tenemos que pegar una patada, barajar y dar de vuelta, sino que simplemente tenemos que replantearnos cómo es que se están administrando. Porque, por dar un ejemplo, ¿no? Hay un montón de gente que piensa como Hernán. Yo tengo amigos que piensan como Hernán. Que dicen, la verdad es que las mega iglesias me hacen ruido, ¿no? Iglesias de 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 personas, ¿no? Cuando hay una iglesia tan grande, la verdad que, por dar un ejemplo, hay un alejamiento con el pueblo, no se puede quizás acompañar a las personas que componen dicha iglesia, ¿no? Imaginemos una iglesia de 10.000 personas, no se puede tener la cercanía y el acompañamiento necesario para la persona poder empezar a dar sus primeros pasos en la fe, guiarlo y demás por lo multitudinaria que es la iglesia, ¿no? Y pese a que esto es un problema, evidentemente, yo no creo que la mega iglesia sea algo que esté mal. Simplemente hay que tener mayor cuidado en la forma de administrar y liderar dicha iglesia. Si vos no tenés un grupo de personas aptas en todos los sentidos, tanto intelectualmente hablando como con un corazón dispuesto al servicio, si vos no tenés la cantidad de gente apropiada como para recibir a toda esa gente, claramente tenés que poner un alto y tenés que enviar a otros lugares, ¿no? Es como que no podés tratar de abarcar más de aquello que puedas llegar a contener. Ahora, si contás con la gente, me parece que ahí es trabajo de un cuerpo, de un grupo de liderazgo, y esto en otro momento yo lo he mencionado. Me parece que, dado los problemas que la iglesia evangélica atraviesa en la actualidad, tenemos que empezar a replantearnos inmediatamente esta idea de 2 pastores que lideran la iglesia. Me parece que eso no va más. Eso no va más. La forma de liderar la iglesia no va más porque es como que estamos depositando un montón de fe en individuos
afectados de la misma manera que vos y yo, a raíz del pecado y demás, afectados por el pecado. Y es como que estamos depositando un montón de fe en estas personas que nunca se van a corromper, nunca se van a equivocar y nada por el estilo. No, a mí me parece que tiene que haber un grupo de ancianos que lideren, que todos tengan la misma autoridad. Y puede ser que hayan personas preeminentes, ¿no?, destacadas, que sean aquellos que vemos que van al frente, ¿no? Pero estas personas tienen que estar siendo constantemente observadas por un grupo de personas maduras que sean capaces de juzgar si las decisiones que están tomando son correctas o incorrectas. Que estas personas no tengan la total libertad como para decir, bueno, ahora porque Dios me lo marcó voy a pegar un timonazo de 180 grados y me voy para otra dirección. No, que haya un grupo de gente que le diga, no, pará, bancá. Vos acá no hacés lo que querés. Vos podés ser Guillermo Maldonado, podés ser el apóstol Pablo, lo que vos quieras, pero vos acá no podés hacer lo que vos quieras. Vos acá tenés que rendirle cuenta a este grupo de ancianos, de gente madura, y nosotros vamos a analizar y vamos a poner en discusión si estas medidas son apropiadas o no. Me parece que ya no van más las iglesias con estos tipos de mesías representados en la figura de uno o el matrimonio ministerial que van adelante con la iglesia y que nadie puede objetar absolutamente nada. Me parece que no. Por eso digo que creo que lo que nos tenemos que replantear es la forma de administrar la institución y no la validez de la institución. ¿Se entiende? Ese es mi punto de vista. Pero me parece, el planteo que está haciendo Hernán me parece que es fantástico y que todo líder en la actualidad debería hacérselo. Lo que leo yo de vos o lo que veo es que estás en un mundo donde te haces muchas preguntas. Como que estás revisando todo lo que quizás creías de una manera súper firme antes. Y creo que eso es bueno, porque la verdad es que creer por creer o creer sin seguridad, no. Uy, tiré el agua, mala idea. Me pasa por estar jugando con la mano, pero digo, creer por creer o creer sin ningún tipo de fundamento no me parece que sea bueno. Este comentario me parece fantástico. Dice Nalberto Green, dice: Santi, ¿no piensas que técnicamente estamos viviendo lo mismo que en el siglo I, II y III y que falta que se levanten como los padres de la iglesia? Cada vez que más estudio el siglo II, más me doy cuenta que las iglesias evangélicas están atravesando por la misma crisis que atravesaron los cristianos en el siglo II y III. Y que esto, ¿saben cómo se resolvió? A través de las jerarquías, a través de la institución. La institución unificada fue lo que ayudó y construyó una especie de muralla alrededor del pueblo de Dios, de tal forma que la confusión, el error y demás pudo encontrar una barrera que impedía que avanzara y afectara al pueblo de Dios. Hoy por hoy somos tan anti-institución las iglesias evangélicas que cada vez están siendo más corrompidas por falsas enseñanzas, por personas falsas que buscan alcanzar sus objetivos personales, etcétera, etcétera. Porque, ¿cómo vos le vas a decir a la iglesia de fulano de tal que está haciendo mal las cosas y tiene que corregirse? Si el flaco no le rinde cuentas a nadie. Entonces, la institución, las jerarquías, fue aquello que en el siglo II y siglo III también le hizo a la iglesia de tal forma que siempre había alguien a quien rendirle cuentas, que evitaba que se popularicen herejías, y si se popularizaban, la institución era capaz de poder luchar contra ellas. Hoy por hoy, ¿qué es la iglesia evangélica? ¿Qué es? Es un cuerpo fragmentado, roto, inconexo, en donde fulano de tal, que no conoces ni quién es, ni de dónde viene, ni hacia dónde va, un día se levanta diciendo: tengo ganas de armar una iglesia porque tengo ganas de ayudar a la gente, porque siento que Dios me ha llamado y demás. ¡Pum! Listo. Iglesia del amor de Dios, por dar un ejemplo, ¿no?
y vos no sabés ni quién es. Así está la iglesia evangélica hoy. Entonces me parece de que el planteo es correcto. Ahora, yo no creo que el camino sea rechazar la institución en absoluto. De hecho, conocer la historia nos ayuda a no cometer los mismos errores del pasado en el presente. Si nosotros nos metiéramos en la historia de la iglesia en el siglo II y siglo III, conoceríamos, o al menos encontraríamos un haz de luz al fondo del túnel, entendiendo cuál puede llegar a ser la salida para resolver los grandes problemas que hay puertas adentro de la iglesia evangélica. Pero algo que te dicen mucho es que confundís a la gente, ¿entendés? Porque vos al estar preguntándote cosas en un lugar público, es como que puedes influenciar a otros, ¿no? Pero no, sí, pero no es lo mismo a la inversa. A ver, ¿cómo? Por ejemplo, no sé, te voy a hablar un ejemplo de gente hablando de la maldición de no diezmar, por ejemplo. Ok, ahí va. O sea, no está generando algo malo en la gente que está escuchando y hay gente que se cree que la echaron del trabajo porque no diezmó. O sea, y esto es real, ¿eh? Gente que, una mujer llorando una vez me dijo en el taller que le habían dicho que su bebé era discapacitado por un pecado que ella había cometido. Ay, amigo, esas cosas son... Bueno, pero entonces, ¿quién es el que hace mal o hace bien? Ambos, me parece que ambos. No porque haya una mala intención en ese sentido por parte de Hernán, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que de la misma manera que el planteo de David me parece correcto, al hacer comentarios, ¿no?, como los que suele hacer Hernán y demás, confunden. Es cierto, confunden. Pero es cierto también lo que dice Hernán. Los pastores confunden cuando popularizan un mensaje que es tan erróneo y perjudica tanto al pueblo de Dios, ¿no? Como por dar un ejemplo, estás maldito por no diezmar. Yo recuerdo que también lo creía, se predicaba en donde yo estaba y demás, y vos creías que si al apóstol de turno de alguna manera no lo honrabas económicamente, Dios como que te enojaba y te cortaba los pelos con respecto a todo tipo de crecimiento económico y cosas por el estilo. Entonces eso también está mal, ¿se entiende? No es uno o el otro, ambos están mal. Entonces hoy me parece que ante la gran confusión que hay en las iglesias evangélicas, y yo estoy de acuerdo con Hernán, en el sentido de que nadie acá se puede parar y decir, no, yo la tengo hiper clara. No, en absoluto. Todos nos hacemos preguntas hacia adentro, todos reflexionamos y demás, ¿no? Pero hay veces que esa reflexión no se puede trasladar a personas que son más niños en la fe. ¿Está bien? Uno es como que tiene una responsabilidad a la hora de comunicar. Y yo he cometido miles de errores por no entender esto. Y todavía me cuesta muchas veces, ¿no? Por ser honesto, tal y como dice Hernán, ¿no? Pero uno tiene que ser cuidado en ese sentido. Porque está bárbaro que uno se replantee ciertas cosas. Pero guarda, porque si ese replanteo lo hago público, niños en la fe pueden estar escuchando. Y de la misma manera que niños en la fe son afectados cuando un paparulo como Guillermo Maldonado dice de que un pastor pobre no puede bendecir, de la misma manera son afectados cuando alguien dice que, bueno, las iglesias, no sé, que no son necesarias la institución o cosas por el estilo. Ambos hacen mal. O sea, si nos vamos a poner en ese lugar, todos estamos en el mismo lugar. Hoy las redes sociales generan eso, pero lo generan no solo las redes sociales, genera el sermón bíblico, el sermón del domingo. O sea, pensar que un tipo está dando un sermón a 2.000, 3.000 personas y que lo que vos estés diciendo no le haga mal a alguien, es una locura. Entiendo. A alguien siempre le va a hacer mal. O sea, Bueno, pero todo depende de qué es lo que estás diciendo, porque evidentemente a alguien le va a hacer mal la verdad. La verdad muchas veces, como dice, ¿no? La verdad ofende, ¿no? Y sí, pero si vos estás diciendo algo que es correcto, ya queda en el sujeto ofendido en cómo se recupera de esa verdad que se ha transmitido. ¿Se entiende? Evidentemente nosotros tenemos que ser buenos comunicadores, pero si vos estás diciendo algo que es verdadero y la persona se ofende, bueno, es una pena, pero con los mismos sermones de Jesús la gente se ofendía, ¿se entiende? Entonces no podemos pretender
alcanzar un grado de perfección mayor al que el mismo Jesús expresó en su ministerio. Un ejemplo, hoy cuando la política está metida con la religión, ¿no? Siempre estuvo, pero digo, hoy está mucho más, no sé por qué. Creo que con los evangélicos, medio después de Bolsonaro, picamos como que, ahora somos políticos. Claro. Pero ¿qué pasa? Un pastor, desde un discurso político, por ejemplo, tirado a la derecha, y vos lo notás cuando se utiliza la Biblia o se utiliza algo. Sí, se percibe. O alguien lleva a su iglesia a un candidato político de un partido. Y vos te pensás que a los que son de otro partido, que están en esa iglesia, no les afecta. Obvio. Bueno, entonces, yo creo que hoy las condiciones están hechas así. O sea, siempre a algunos les va a afectar y a otros les va a molestar. De hecho, no me comparo con Jesús, ¿no? Pero Jesús mismo, o sea, nace judío, se cría, es enseñado con toda la religión, y después el tipo a los mismos maestros de la ley les grita de todo y empieza a decir todas cosas públicas en contra de lo que le habían enseñado. Digo, entonces también podríamos decir, che, Jesús estaba confundiendo a todos los pibes, a toda la gente que había sido enseñada en el judaísmo por todo ese Sanedrín y esos maestros. Bueno, pero en ese caso es distinto. ¿Por qué? Porque Jesús tenía claro sus ideas. O sea, cuando vos comunicás una idea y vos estás seguro de lo que vos estás diciendo, los efectos terminan siendo un daño colateral, por así decirlo, ¿no? Si te ofende, y bueno, está bien, pero esto es verdad. Otra cosa es cuando vos confundís a alguien por causa de tu propia confusión. Son dos cosas distintas. Dentro de la ley, y Jesús ahora, uno que había estado ahí, empieza a decirles públicamente, ustedes escucharon decir, pero yo les digo que... O sea, entonces sí. En ese momento también creo que Jesús, si vamos al caso, habrá sido una mala influencia. Nosotros sabemos que no. No, ahí no lo acompaño. Porque hoy tenemos claro. No lo acompaño no porque se metió con Jesús, no lo acompaño porque me parece que el punto de referencia es erróneo. O sea, la razón, vuelvo a repetir, la razón por la cual se confunde a la gente, ¿por qué es? Porque el portavoz de un mensaje está transmitiendo ideas que son verdaderas y por cuestiones culturales, pongámosle, le choca al público que lo oye, o la confusión es a raíz de la propia reflexión y confusión que el portavoz puede llegar a tener con respecto a determinadas creencias. ¿Se entiende? La razón es distinta. Entonces me parece que no es un buen ejemplo el que acaba de dar. Pero en el momento sí, está haciendo que los chicos dejen de ir a la sinagoga, no sé. Claro, empiecen a dudar de lo que dijo Moisés, empiecen a dudar de lo que dijo Caifás, empiecen a dudar empiecen a ver, les gritó de todo Jesús. O sea, les dijo hipócritas. Bueno, y algunos dicen que hasta utilizó malas palabras. O sea, les dijo de todo. Entonces... Yo mismo, mirá lo que te voy a decir, yo esto lo pensé, yo mismo, si estaba con Jesús, cuando Jesús les estaba diciendo todo eso a toda esa gente, yo le hubiera dicho, che, Jesús, pará, no se lo digas así, adelante de todo, llevémoslo aparte y decirle... Estás tocando banquina. Claro, decirle, no le digas así, ¿entendés? Así. Bueno, pero eso es cierto, yo también, si estuviese en ese tiempo con Jesús, probablemente reaccionaría igual que lo que dice Hernán, de la forma en la que Hernán reaccionaría, ¿no? Evidentemente, pero esto es un problema cultural. Esta reacción nuestra es propia de la cultura. Una forma de actuar que busca no mostrarse intolerante, ¿no? Y cosas por el estilo. Esto es un tema cultural, porque en aquel entonces era muy común la confrontación pública. ¿Está bien? Entonces, no creo que las personas que rodeaban a Jesús se vieran como que, no sé, así medio avergonzadas o quizás
con problemas así diciendo, che, pero ¿cómo Jesús va a decir estas cosas? No es forma de hablar Jesús, baja un cambio. No, porque era propio del mundo antiguo este tipo de confrontación. Lo que pasa es que en Occidente siglo XXI esto está mal visto. O sea, yo lo pensé, o sea, yo mismo creo que hasta puedo decir, se zarpó, exageró y los rebardeó, ¿viste? A ver, uno cree estar en el corazón de Jesús y decir, bueno, no, pero habrá tenido un amor que lo dijo. Yo no creo que los tipos sintieron ningún amor, ¿viste? Que te digan hermoseado por fuera y podrido por dentro. Sí, yo no sé si lo tomaría muy bien. No creo que lo recibís, ay, qué amor Jesús, ¿viste? No, matémoslo. Pero bueno, creo que... Por eso, justamente por la afirmación que acaba de hacer Hernán, tenemos que replantearnos muchas veces qué queremos decir cuando hablamos de amor. Porque la gente cree de que el amor de Dios es ese tipo de amor romántico que te hace sentir bien. Y claramente no. Jesús al hablar siempre expresó amor, porque es Dios. Dios no puede de alguna manera desvincularse con el amor porque es parte de su esencia. Le es imposible a Jesús no amar. Entonces, aún en estos episodios donde nos resulta tan chocante por un tema cultural a nosotros, aún ahí Jesús expresó amor. Entonces, probablemente lo que tengamos que hacer nosotros, occidentales del siglo XXI, es replantearnos qué queremos decir cuando hablamos de amor, porque vuelvo a repetir, hoy en la iglesia comúnmente se predica ese Jesús de amor, ¿no? Un amor romántico que te hace sentir bien. Eso no es amor. ¿Está bien? No sé, estoy en esto, no sé, me metí en esto y creo que lo que... Pero ¿fue buscado meterte en esto? O sea, digamos, intencionalmente dijiste, bueno, vamos a sacudir un poco estos cimientos, vamos a moverlo, ¿o fue como un proceso, un viaje? O sea, vos querías ser outsider, creo que te lo pregunté antes, pero vos querías estar así como fuera, como por ahí te percibe, ¿no? ¿Y qué estás? No. Bueno, hasta ahí nada más. Bueno, a ver, en una entrevista muchas veces cuando sos entrevistado, a mí también me ha pasado, creo que a todo el mundo le ha pasado, que en un punto se llega a uno a ir por la tangente, ¿no? Y en definitiva la pregunta era si sos un anti-iglesia. Me parece que no respondió la pregunta, ¿no? A ver, acá hay otro segmento, vamos a seguir viendo. Vamos. Acá nos salteamos al minuto 45, aquellos que quieran ver el video completo, la entrevista completa la pueden ver en la descripción de este video. Acá dice, yo amo a la iglesia. Ok, vamos a ver qué es lo que dice. Yo amo a la iglesia, o sea... Vuelvo a repetir, acá la clave es definir de qué hablamos cuando hablamos de iglesia, porque dependiendo del contexto puede significar cosas distintas. Amo a la iglesia, mi vida, o sea, está basada en la iglesia, yo vivo la iglesia, o sea, yo me levanto pensando en esto. Yo no tengo un trabajo que voy a un lugar, después vuelvo y voy a trabajar y ahora soy iglesia. Yo tengo la gracia y la... Ahora soy iglesia, dijo, ¿no? Entonces, claramente él entiende únicamente la palabra iglesia como la comunión de los santos, ¿no? Entonces, bueno, claro, es como que acá la discusión está, porque me parece a mí, la discusión que se hace con Hernán, o que se le plantea a Hernán, por lo que he visto, tampoco es que soy un fiel seguidor ni de Hernán ni de sus objetores, pero el planteo que se le suele hacer a Hernán no pasa por el cuerpo metafísico de Cristo, ¿se entiende? La asamblea de los santos. El planteo que se le hace a Hernán muchas veces con respecto a la iglesia es con respecto a la institución. Y es ahí en donde está el problema, me parece. La posibilidad de vivir de esta forma. Entonces yo vivo pensando esto, yo vivo viajando, vivo escuchando a la gente, vivo escuchando a los que están dentro, que esa es otra también. Están los apartados, están los grupos que están como ahí trabajando como alternativas, y están los que están adentro que no saben qué hacer y no tienen con quién hablar. ¿Saben los que me escriben? Hijos de pastores, líderes de diferentes áreas que no pueden hablar en el lugar donde están. Me cuentan sus miserias porque saben que dicen,
Me dicen, yo sé que a vos te puedo contar cualquier cosa que vos me vas a entender, pero en el lugar donde estoy no. Entonces, es muy doloroso saber eso. O sea, Tiene toda la razón, Hernán. Pasa esto en la iglesia evangélica. Y es por la ignorancia en todo sentido de sus líderes. Hoy la iglesia evangélica en su gran mayoría está liderada por ignorantes. Tengo que ser sincero y franco. Y no me la estoy acá dando de nada superior, para que nadie me saque de contexto. Pero hoy, a ver, no estoy diciendo que en su totalidad, no. Hay gente que vos te sacás el sombrero y decís, chabón, esta persona, y no por solamente una formación o un nivel intelectual, sino también por la sabiduría que expresa, ¿se entiende? Y que la sabiduría no se adquiere en una universidad. Ahora, las iglesias están llenas de ignorantes. Y los líderes, los líderes son lo peor. En la mayoría, vuelvo a repetir, no todos, pero la mayoría está llena de ignorantes, está llena de personas no convertidas siendo líderes. Es terrible la situación de la iglesia evangélica, es terrible. Y lo que ha producido el ministerio apostólico y profético es como que hemos llegado a en picada estamos cayendo, hemos llegado a lo más hondo de lo que se puede llegar. En esta le doy la derecha también a Hernán. O sea, ¿hasta qué punto termina siendo iglesia un lugar que hay personas siendo funcionales a un sistema, pero en realidad no tienen comunión? Entonces, ¿qué es congregarse? ¿Es ir el domingo? ¿O congregarse es que vos me puedas abrir tu corazón? No, congregarse es ir el domingo. Este es el problema, ¿no? Porque el planteo que está haciendo Hernán es válido. Es necesario esto de abrir el corazón honestamente, es necesario. Pero no por eso una cosa va a sustituir la otra. Congregarse es ir los domingos. Punto. La iglesia siempre lo ha entendido así, la Biblia lo enseña así, punto. ¿Por qué? Porque lo ha instituido Cristo, punto. Se terminó. Hay cosas que no se discuten más. ¿Se entiende? ¿Por qué me tengo que bautizar? Y porque Jesús lo dijo, punto. Obviamente podríamos desarrollar más, pero hay cosas que no se discuten. Y lo que ha instituido Cristo no se discute. Ahora, una cosa no quita la otra, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con Hernán en que la iglesia evangélica está... Que yo pueda conocerte, podamos reírnos, podamos compartir. O congregarse es ir a un lugar, cantar 2 o 3 canciones, hacer un par de cosas, escuchar un sermón, pero nunca poder hablar de verdad lo que te pasa. Porque encima si estás en un lugar de importancia, menos podés hablar. Bueno, pero fíjate qué interesante que es, porque en esto nos ayuda mucho conocer la iglesia antigua, particularmente la del siglo II, ¿no? Que es donde más datos tenemos acerca de la vida de la iglesia, o en comparación con el siglo I, estoy diciendo, ¿no? Y en la iglesia del siglo II, por dar un ejemplo, antes de la celebración de la Eucaristía, de la comunión, tenían que los cristianos confesar sus pecados, y eso es abrir el corazón, y nadie condenaba a nadie, sino que aquel que era honesto y confesaba sus pecados, encontraba y hallaba en esa confesión el abrazo de la iglesia, la contención de Dios, encontraba la manifestación de aquello que necesitaba para seguir caminando en la fe. Y eso ocurría cuando se congregaban, ¿se entiende? Entonces, vuelvo a repetir, este no es el problema de la institución, este es el problema de cómo se está administrando la institución. Y en muchos casos, no en todos, pero en muchos, ¿quiénes son los que están al frente de la iglesia? Hoy hay que replantearse quiénes están al frente de la iglesia, sinceramente. No pueden ser un grupo, un matrimonio mesiánico. Eso se terminó. Los matrimonios mesiánicos eran para otro tiempo. No puede ser más eso. Y por otro lado, el tema de la formación. Si es apta la persona. Y vuelvo a repetir, no solamente por el nivel intelectual, sino por muchas otras cosas. Si tiene el corazón correcto, si es apto para enfrentar... Recuerden, esto se ve maravilloso. El apóstol Pablo, cuando le da la recomendación tanto a Timoteo como a Tito acerca de las características que debía tener, los requisitos a cumplir de los obispos y diáconos, es fantástico, porque Pablo es como que te cierra la cuadra diciendo, che, mirá, esta persona tiene que ser así. Y si no es así, no la podés levantar como líder. ¿Por qué?
y porque no va a dar en la talla y se la va a mandar, y al mandársela, Dios seguramente en su amor lo va a levantar nuevamente, pero eso no quiere decir que no traiga cola a los errores del liderazgo. Va a traer sus consecuencias. Entonces, bueno, nada, hoy a cualquier persona se la levanta. Ay, mirá, profetizó algo. Ya sos el profeta de la iglesia, banca. Ni siquiera sabe dónde se encuentra el libro de Proverbios. Hay muchos profetas de que vos le decís, che, decime, andá a Eclesiastés, y lo está buscando en el índice, ¿se entiende? Porque ni siquiera han leído ni el Nuevo Testamento entero. Entonces, en esta estoy con Hernán. Wow. Menos puedes hablar. O sea, un pastor no puede decir que mira pornografía. Un líder no puede decir que engañó a la esposa. Un líder no puede decir que está casado y de golpe siente que tiene inclinación homosexual. O sea, no lo pueden hablar. Y siguen adelante con ese modelo que genera una adicción. Es completamente cierto. Nunca pensé que iba a decir esto, pero estoy completamente de acuerdo con Hernán Danolfo. Estoy completamente de acuerdo. Yo recuerdo que cuando comencé a ir a la iglesia era una premisa el hecho de que, o sea, vos tenés que ser perfecto, ¿no? Y no había nadie a quien vos le puedas abrir tu corazón, ¿no? Porque esto es algo que también... Tengo 1000 puertas abiertas delante mío y no sé por cuál entrar, ¿no? Y es bastante interesante como para explorarlo más a fondo el tema. Pero en la iglesia evangélica hoy comúnmente, vuelvo a repetir para que nadie me apedree, no todas, pero comúnmente, en su gran mayoría, es como que el liderazgo presupone de que si vos entraste dentro de la iglesia y ya tenés congregando 3 domingos, ya sos perfecto moralmente hablando. Y vos venís con una montaña de basura en tu corazón y en tus espaldas, que es parte de tu identidad. ¿Y cómo haces para tratar eso? Si cuando ya congregaste 3 domingos seguidos, ya la gente presupone que sos santo, y si vos llegás a pecar, papá, sos el diablo encarnado. Me parece que falta honestidad y humildad dentro de la iglesia y de sus líderes. Necesitamos aprender a promover la cultura de la confesión de pecados dentro de la iglesia, porque por alguna extraña razón, los evangélicos creen de que confesar los pecados es encerrarse en el cuarto y decirle a Dios aquello que Él ya sabe que lo hiciste. No sé de dónde se saca eso, pero la confesión de pecados es ante personas, es ante ministros. Entonces, la verdad que nos falta replantearnos varias cosas. O sea, una adicción es no poder hablar. Entonces, lo que genera muchas veces son personas que no pueden hablar, que están calladas, sometidas. Es cierto eso. Entonces vamos a darle libertad, quitar la vista a los ciegos, vamos a darle libertad para que puedan expresarse. Es cierto. Y que puedan hablar. A mí me encanta que la persona me pueda decir lo que quiera de mí. Claro, porque aparte, cuando vos hablas tenés como acceso a esa libertad, y eso es muy cierto lo que está diciendo. Da mucha vergüenza tener este tipo de batallas o este tipo de luchas y expresarlas. Yo miraba pornografía siendo pastor de jóvenes. Durante más o menos 10 meses miraba pornografía y no lo podía hablar. Y venían los pibes a preguntarme cómo salir de la pornografía y yo les decía cómo salir de la pornografía. O sea, yo les daba la receta que no me funcionaba. ¿Entendés? Hasta que tuve que hablar porque... Chapó, sinceramente. Me estaba muriendo, o sea, me estaba secando, ¿entendés? Pero yo amo la iglesia, pero entiendo que desde adentro no se pueden hablar las cosas. A ver, yo creo que, no sé, como una utopía sería que se junten, si querés, 10 cabezas, 10 cabezones de los más poderosos, que se sienten y digan, bueno, muchachos, ¿qué hacemos? Hagamos algo, porque algo está pasando. Pero tal vez, viste, estos 10 cabezones están todos peleados, viste. Entonces cada uno quiere ser el cabezón que sea el que tiene la iglesia más grande, el que escribió el libro más poderoso, el que hizo el evento más grosso. Entonces, viste, mientras sigamos peleando por nuestros egos, el mundo está sufriendo. O sea, está sufriendo el mundo. Completamente de acuerdo. Justo ayer estábamos en el subte, ¿no? Estábamos en el subte y
vi una chica ciega, ¿no? Que cantaba con un micrófono, cantaba una canción y pasó por todo el subte y nadie le dio nada. Ahora, yo no digo que hay que darle, ¿viste? Porque podés pensar lo que quieras, pero yo lo que pienso, digo, en ese vagón, ¿cuántos cristianos habría? ¿Habría pastores? ¿Habría líderes? ¿Habría cristianos que tal vez iban leyendo? Bueno, pero acá me parece que también Hernán cae en un error. A mí me pasa algo parecido con esto. Por dar un ejemplo, a mí me pasa con los trapitos, ¿no? El que no sabe qué es un trapito en Argentina se le dice trapito a los muchachos que te paran, o sea, que están en los semáforos y te dicen, una moneda, amigo, y te limpia el vidrio del auto, ¿no? Entonces yo digo, bien, nosotros tenemos que dar, ¿no? Pero en este semáforo le doy a uno, en el semáforo siguiente le doy al otro. Cuando llego a mi casa no tengo más un mango. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay veces, y acá me parece que Hernán cae en un error, porque es dejarse llevar por lo que ve, pero vos no sabés si esa gente hace 15 minutos atrás le estuvo dando ya a otra persona que comer o algo por el estilo. Entonces, es a esto en donde Jesús decía, no hay que juzgar, no hay que... hay que juzgar sanamente, decía Jesús en el Evangelio de Juan, ¿no? Pero no hay que prejuzgar, ¿no? Y prejuzgar es emitir un juicio sin el conocimiento apropiado. Entonces, suele pasar esto, ¿no? Y hay veces de que yo me planteo porque digo, che, y si aquella persona ve de que yo paso por el lado de un trapito y no le doy nada y no sabe que el trapito anterior y al otro yo sí le di, es como que queda mal ante los ojos de este último, ¿no? Pero en realidad este último no sabe lo que pasó 15 minutos antes. Entonces, es como que no tenemos que prejuzgar en ese sentido, ¿no? Cómo alcanzar el éxito espiritual. Iban escuchando un tema de la alabanza, de la última alabanza, y Jesús estaba caminando por ahí y nadie lo veía. Entonces digo, yo lo mido por eso, el éxito. O sea, yo lo mido por ese lado. Para mí, la ley del aborto fue culpa mía. Fue culpa mía. Por odiar a las chicas de los pañuelos verdes. Por decirles asesina, porque, a ver, nosotros le decimos asesina, pero nosotros sabemos lo que una piba que está embarazada de 15 años le está pasando y por las redes uno dice asesina. Bueno, a ver, está mal la forma, pero evidentemente lo es. Está bien, me parece que nadie en su sano juicio, pese a que lo es, le diría, che, vos sos una asesina o algo por el estilo, ¿no? Nadie lo diría, me parece en su sano juicio. Si hay alguien que lo ha dicho, apuntando con el dedo a alguien, me parece que está bastante mal, ¿no? Siendo cristiano, estoy diciendo. ¿Pero que está mal porque está mal decir la verdad? No, sino porque de alguna manera vos tenés que conectar, crear ese lazo de empatía con el individuo, ¿no? Pero que lo es así. Ahora, yo también creo exactamente lo mismo que Hernán, que la culpa es nuestra, diría, ¿no? El hecho de que haya sido aprobada una ley como la del aborto, pese a que podemos hacer un análisis más profundo y decir hasta qué punto es culpa nuestra si eran una gran minoría ellos. Culturalmente, la gran mayoría de nuestro país está en contra del aborto y además hay poderes políticos y económicos que estaban financiando para que eso ocurra. ¿Se entiende? Sería discutible. Pero lo que yo sí diría es, es culpa nuestra que hoy cada vez más jóvenes estén a favor de esto. Eso es culpa nuestra. Porque como cristianos tenemos que influenciar. Entonces hay algo que estamos haciendo mal, evidentemente. ¿Pero para qué? No para que una ley salga o no salga, sino para que sea aceptado o no. El aborto, o sea, el éxito de la lucha en contra del aborto es que el aborto no sea pensado como una opción viable. Y es ahí en donde está nuestro compromiso y es ahí en donde podemos recoger la culpa. No que haya salido la ley, porque me parece que hay otros factores que han influido, en la conclusión. Pero sí, me parece una mirada bastante aceptable esta. Entonces nosotros sí podemos matar de palabra. A mí sí me pueden poner mi nombre y asesinarme de palabra. Ese no es asesino. Y todos dándole like. Todos diciendo muy bien, muy bien, muy bien. Ese no es asesino. Ahora, si vamos a la Biblia, dice que es homicida. El que habla mal del hermano es homicida.
Pero no. El que habla mal injustificado, ¿no? Recordemos, el que habla mal injustificado. Porque si no es todo muy subjetivo esto. Bueno, no, porque opinás distinto a mí, porque lo que estás diciendo a mí me duele, estás hablando mal de mí. No. Y a lo largo de la historia los cristianos siempre han actuado de esa manera, ¿se entiende? Y hasta en el Nuevo Testamento podemos encontrar ejemplos en donde en la actualidad, si se dirigieran a nosotros tal y como se dirigían a ciertas personas, los apóstoles y Jesús, diríamos están hablando mal de. Guarda con eso, ¿está bien? Porque hace 15 minutos estaba diciendo justamente esto, Hernán. El tema de cómo nosotros reaccionaríamos ante la actitud y forma de hablar de Jesús. Y muchos de nosotros, estás hablando mal de. Guarda con eso, ¿está bien? Porque una cosa es decir la verdad con respecto a alguien y otra cosa es decir, está hablando mal porque está injustificadamente dando haciendo esta afirmación acerca de mi persona. Guarda con esto. No, las homicidas son las de pañuelo verde. Entonces yo amo la iglesia, pero es muy doloroso escuchar a la gente de adentro y a la gente de afuera. Y ver que nadie se pone ahí en la brecha, no nos ponemos en el puente, no generamos espacios para escuchar, ¿no? Es que no solamente, creo que en la iglesia, ¿no? Es social este tema de que no hay puentes, ¿no? De grieta, de que no nos... Cancerbero se acaba de unir y lo saludamos. Hola, Juan Carlos. Me encanta este bichito, te juro que me encanta. Vamos. hablamos, somos kirchneristas, no nos hablamos con los macristas. En Estados Unidos los demócratas no se hablan con los republicanos. Porque, obviamente que la iglesia no debería pasar ese tipo de cosas, pero también estamos inmersos en una cultura y a veces te lleva, ¿no? El día a día. Pero me tocaste una fibra íntima, amigo. A ver, vamos a pasar a otro punto. La Biblia no es la palabra de Dios. Ese es el último punto que quiero tocar. A ver, ¿qué es lo que dice? Porque uno de los lemas de mi canal es que en un mundo dividido hacer puentes es algo revolucionario. Y en un mundo tan fracturado. A ver. Esa afirmación creo que es una espada de doble filo. Nosotros no tenemos que dividir sino hacer puentes, ¿no? Cosa que Jesús parece no haber estado de acuerdo. Dado que recuerden de que él afirma de que su mensaje iba a separar las familias, iba a separarnos de las amistades y demás, ¿no? Entonces hay veces como que de forma muy romántica nos tomamos esto de hacer puentes. ¿Qué queremos decir con hacer puentes? Si hacer puentes de alguna manera asesina a la verdad, me parece que estamos metiendo la pata hasta el cañón. Ahora, obviamente nosotros en nuestro trabajo evangelístico tenemos que crear puentes intelectuales, crear puentes emocionales para que la persona vea o halle una conexión en nuestra fe. Pero eso no quiere decir estar de acuerdo con. ¿Está bien? Ojo, no lo estoy diciendo porque David así lo crea, no, en absoluto. Simplemente lo estoy diciendo porque es una aclaración válida, me parece, desde mi humilde punto de vista, a todos aquellos que todo el tiempo están a hacer puente. Bueno, ¿a precio de qué? ¿Está bien? Se me fue para atrás. Acá. Bueno, vos sos todas las cosas que te dicen malas, ¿no? Sí. Y las últimas semanas arrancaste con esto de la Biblia no es la palabra de Dios y todo esto que ya mencionaste. Pero es curioso para una persona que está escuchando y que vio ese tweet, por ejemplo, que vos ahora dijiste, si vamos a la Biblia, Jesús tal cosa no hacía. O sea, vos lees la Biblia, no es que no la considerás. ¿Podés explicar un toque qué onda eso? Tipo, cuando decís la Biblia no es la palabra de Dios, ¿a qué te referís? Y me imagino que igual la lees, o sea, como... ¿Qué onda? Pero obvio. A ver, la Biblia para mí es la mayor referencia que tenemos. ¿Qué quiere decir con referencia? A ver. Pero decir la frase, la Biblia es la palabra de Dios, y cerrarla ahí, para mí es mentir. Te voy a dar un ejemplo muy simple. Pablo en sus cartas dice, yo opino esto. Entonces, si yo digo, la Biblia es la palabra de Dios, pero hay opiniones de Pablo, ¿estoy mintiendo o no estoy mintiendo? No, me parece que le está pifiando con respecto a lo que se entiende por inspiración. Ahí la está pifiando. ¿Por qué? Porque el autor de los diferentes libros que componen el Nuevo Testamento, en el momento en el que estaba escribiendo cada uno de esos libros,
no sabía que estaba escribiendo palabra de Dios, ¿entiende? La inspiración la inspiración divina no funciona de esta manera, como Dios advirtiéndole, diciéndole, Pablo, mañana cuando escribas 1 de Corintios vas a... No, evidentemente no. Entonces, por eso es que aparecen afirmaciones como esta que acaba de hacer referencia a Hernán, ¿no? Yo opino, pero esa opinión estaba siendo inspirada por el Espíritu Santo. Pablo no era consciente de eso, pero estaba siendo inspirada por el Espíritu Santo. ¿Está bien? Entonces, ahí me parece que le pifia con respecto a la doctrina y la inspiración. ¿Entendés? Entonces yo juego un poco para que... Picantear un poquito para también. que la gente Sí, piense sí. un poco y empiecen a debatir. Juego un poco, pero yo... Bueno, pero jugar un poco diciendo la Biblia no es la palabra de Dios me parece que es un juego un tanto creepy, ¿no? voy a la frase, la Biblia es la palabra de Dios. Así, literal. ¿Entendés? Es así, entonces como vos dijiste antes, me gustó que dijiste un pibe va y vas a la facultad y dices, no, porque la Biblia dice que, no sé, un ejemplo, esclavos obedezcan a sus amos, dijo Pablo. Es hermoso el ejemplo. Esclavos obedezcan a sus amos. ¿Pero qué querés decir con que es hermoso el ejemplo, David? ¿Que esa parte no es inspirada por Dios? No sé. Entonces que la palabra de Dios decía que no debería... debería no haberse nunca abolido la esclavitud, entonces. Por eso, entonces Pablo fue inspirado a decir eso. Y lo loco, ¿sabes qué es? Que mismo hay gente, o sea, en Estados Unidos cuando se abolió la esclavitud, eran cristianos los que la abolían, porque entendían que la palabra de Dios hablaba de libertad, a pesar de eso, a pesar de tener eso. Entonces, entiendo lo que decís y me parece súper interesante el juego que planteás, porque obvio, la Biblia es la mayor referencia, están las palabras de Jesús, hay palabra de Dios, palabras de profetas, de hombres que Dios ha usado, pero a veces por prestar... Entiendo, este juego... Guarda con esto porque es una línea muy fina. Y yo sé de que hay algunos que dirán, bueno, no, pero que no estás presto a la reflexión, al repensar. Sí, está bien, pero guarda con esto, porque cuando le abrís la puerta a esto, y ojo, uno no tiene que abrazar una idea simplemente porque la opción alternativa tiene malas consecuencias, ¿está bien? Sino porque es verdadera. Quiero dejar aclarado eso. Ahora, guarda con esto, ¿por qué? Porque si vos, como dijo David, dejás de pensar en que la Biblia es la palabra de Dios y empezás a creer que en la Biblia está la palabra de Dios, ese es un camino de no retorno. Porque ahí la pregunta que le sigue es, bien, ¿qué porción de la Biblia contiene la palabra de Dios? ¿Dónde está la palabra de Dios en la Biblia? Ese es un camino de no retorno. Y vuelvo a repetir, uno no tiene que abrazar una idea simplemente porque la opción alternativa trae consecuencias malas. Nosotros no decimos, bueno, tenemos que aferrarnos a que la Biblia es la palabra de Dios porque la opción es mala. ¿Se entiende? No por eso, pero simplemente estoy analizando la consecuencia de la otra. Ese es un camino de no retorno. Que la Biblia contiene la palabra de Dios es un camino de no retorno, porque la pregunta es, ¿quién es capaz de identificar dónde o qué porción de la Biblia transmite de forma inspirada la revelación de Dios por parte de este, ¿no? Ese es un camino de no retorno. Gracias a la señora apologética que me trajo un vasito con agua. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Porcelana está haciendo. Vayan con mamá. Ahí está. Bueno, entonces, es un camino de no retorno, ¿está bien? Y con respecto al tema de la esclavitud, evidentemente falta ahí contexto histórico, ¿no? Llamativamente, aquellos que defendían que la Biblia era la palabra de Dios son aquellos que, como dijo David, promovieron principalmente la abolición de la esclavitud. Entonces, ¿cómo puede ser de que la Biblia, por un lado, diga esclavos obedezcan a sus amos, y por otro lado diga afirmaciones como la que dice Pablo, ya no hay esclavo ni libre? ¿Está bien? Parece ser contradictorio. ¿Pablo se está contradiciendo? Bueno, no, en definitiva no. ¿Por qué? Porque
recordemos de que el objetivo ni de Jesús ni de los apóstoles era armar una revolución social, levantando pancartas delante de el palacio de César diciendo abolición a la esclavitud, abolición a la esclavitud. No, evidentemente ese no es el objetivo de la iglesia, no fue el objetivo de los apóstoles, ¿está bien? Simplemente los apóstoles el objetivo que tienen es comunicar el Evangelio. ¿Y de qué trataba el Evangelio? Y en esa comunicación del Evangelio han dejado semillas ideológicas que se desprenden, se infieren de la verdad del Evangelio, que tienen sus consecuencias sociales. Entonces, hasta ese momento, evidentemente, como buen cristiano, y porque era parte de un sistema, el esclavo cristiano debía obedecer a su amo. No era de buen testimonio que los esclavos se rebelen ante sus amos. Si vamos a conseguir esto, tiene que ser por otro camino. ¿Por qué? Porque hay dos opciones. O esclavos desobedezcan a sus amos, armemos una rebelión social, o esclavos obedezcan a sus amos, dando buen testimonio de la fe que tienen, ¿no? Como el objetivo no era armar una revolución social, sino ideológica que, como consecuencia, trayera cambios en la sociedad tal y como ha ocurrido, los cristianos nunca se han levantado en revolución, al menos en aquellos años, diciendo, ya no más la esclavitud y los esclavos se levantaron en armas contra sus amos y cosas por el estilo. Nunca fue promovido dicha idea, sino que se llegó a la abolición, por causa de cambiar la mentalidad de la sociedad. ¿Está bien? Y es más, esto ocurrió de manera inmediata. ¿Por qué, dirán ustedes? ¿Cuántos recuerdan la epístola a Filemón? ¿Recuerdan la epístola a Filemón? En la epístola a Filemón, Pablo le escribe a Filemón por causa de Onésimo. Onésimo fue un esclavo que huyó de Filemón y que se convirtió al cristianismo, probablemente en Roma, cuando se encuentra con Pablo. Y Pablo le dice para que vuelva con su amo. ¿Está bien? Llamativamente, ahora tanto esclavo como amo eran cristianos. Y la Biblia esto no lo dice, pero la tradición cristiana más antigua afirma de que ese mismo Onésimo se volvió obispo. No recuerdo de qué zona, de qué región, pero se vuelve obispo. Y un esclavo no podía ser obispo. ¿Por qué? Porque el cristianismo hace acepción de personas, no, sino porque el obispo tenía que estar dedicado a el ministerio. Y una persona esclava no podía cumplir con ese requisito, dado que toda su vida era para el servicio de su amo. ¿Se entiende? Entonces, llamativamente, Onésimo termina siendo obispo. ¿Y esto cómo se da? Porque evidentemente Filemón, influenciado por la enseñanza de Pablo, termina soltando a Onésimo. Entonces, me parece que es analizar todo mediante un contexto. No podemos decir, porque hay algo que nos choca, que eso no es palabra de Dios. ¿Está bien? Entre la letra y el espíritu, muchas veces es... Se agarra, bueno, listo, chao. No, nunca abolimos la esclavitud y no entendimos nada, ¿entendés? Bueno, por eso, pero ahí tenés un ejemplo y justo ayer estábamos hablando con el Dino esto del canon, de Con el Dino, papá. cerrar el canon. De que alguien dijo, bueno, esta es la Biblia. O sea, a ver, yo soy siempre de pensar y de sentido común, ¿no? Lo que pasa es que la religión lo que te dice, bueno, pero es por fe, cree lo que es por fe. Esa fe es una fe ignorante. O sea, porque no está basada en una realidad, sino que está basada en una ignorancia. Por eso te digo, los pibes cuando van a la facultad le dan 3, 4 cachetazos cuando dicen, no, yo no tengo relaciones sexuales porque a Dios no le gustan las relaciones sexuales antes del matrimonio. Y se le ríen en la cara porque el pibe no tiene una convicción de por qué cuidaría su sexo, sino que simplemente lo dice porque Dios dice en la Biblia. No, pero es que no está mal esa respuesta. No está mal esa respuesta. Según los objetivos que vos tengas. Si vos querés persuadir a las personas que te hacen ese tipo de cuestionamientos, bueno, tiene que eso ir acompañado de un agregado, ¿no? Evidentemente, tiene que proveer algún tipo de razón lo suficientemente eficaz como para poder persuadir a las personas que tengas a tu alrededor. Pero la respuesta no está mal.
Entonces, me olvidé el ejemplo que te estaba diciendo antes. que te El quería canon. decir. Ay, de que está. No sé. Me colgué ya. Bueno. El canon. Ojalá que vuelva al canon. ¿Quién dispuso de que el canon fuera el que es? Hernán dijo una persona. Eso me lo contó el viejito de Chomba Rosa. Esto de que la Biblia es la palabra de Dios, para mí es una frase literal que no sé quién la dijo. Ay, que vuelvan al Realidad, canon. Si vamos al caso, primero, cuando te dicen que todo se utilizan fue inspirada por Dios. Toda escritura, dice, ¿no? Timoteo, Sí. fue inspirada por Dios, que todos dicen, me ponían todo. Eso es del Antiguo Testamento. Cuando Pablo estaba diciendo eso, o no sé quién escribió esa carta, estaba diciendo eso, no existía el Nuevo Testamento. Sí, el canon no es. No existía el canon. La mayor parte del Nuevo Testamento ya estaba escrito como libros independientes, ¿no? No existía tal cosa como un canon, un conjunto de libros que formaban parte del Nuevo Testamento, que era llamado Nuevo Testamento. Pero evidentemente Pablo estaba haciendo referencia al Antiguo Testamento. No estaba cerrado. Entonces, Entiendo. ¿qué escritura es? ¿Entendés? ¿Qué, Sí. Jesús leyó el Nuevo Testamento. No, ni siquiera. Bueno, pero tengo que ser sincero, ¿no? De la misma forma que en la mayor parte de esta reacción lo banqué a Hernán, en esta tengo que decir, estás diciendo una burrada. Leyó lo que escribieron de él en los evangelios, o sea, no hubo tiempo. Pero por eso, Pero entiendo. Pero ¿por qué Jesús necesitaría leer el Nuevo Testamento? O sea, no, el planteo no lo entendí. Entiendo, Hernán, y ¿sabés qué creo? Honestamente, en serio te lo digo. Sí. Que las redes sociales, algo que hacen mucho es. Esto lo leí una vez y no sé qué tan verdad será, viste, como todo, no sabemos qué tan cierto es. Pero dicen que, por ejemplo, Twitter te limita los caracteres. ¿Por qué? Porque a las redes sociales les sirve el bardo, la discusión. Porque significa que estás comentando, estás ahí, ellos ganan plata. Sí. Entonces, te limitan los caracteres, ¿por qué? Porque es imposible que vos, en 180 letras, en 240 letras, puedas explicar algo de verdad. Imposible. Claro. Tenés que Genera- tener una frase que inevitablemente va a haber gente que le va a doler un montón. Pero yo estoy seguro, por lo menos después de haberte conocido y charlar todo esto, que cualquiera que te haya escrito eso, por ahí se sentaba a hablar con vos y se daba cuenta que tenía mucho más en común que lo que aparentaba. Ahora, Es cierto lo que dice David, porque esta entrevista lo que a mí me generó es que yo tengo muchas cosas en común con Hernán, pese a que hay cosas que dice que la verdad que no hay forma de arreglarlo, ¿no? Como ahora lo de la palabra de Dios. Pero en estos puntos evidentemente estamos muy de acuerdo, ¿no? Como me pasó también con Javier el Evangelista, o sea, yo tuve varias mini conversaciones por él en privado, por medio de WhatsApp y demás, y en muchas cosas estamos de acuerdo, muchas otras no es cierto? Pero sí, en esto estoy de acuerdo con David. te lo tengo que decir también. A veces cuando vos lo tirás, vos sabés que va a venir el bardo y que es polémico. O sea, cuando vos decís la Biblia no es palabra de Dios, una frase, sabés que se va a venir una horda. O sea, no lo desarrollás en ese momento como estamos hablando ahora. ¿Me explico? Sí, la verdad no pensé que era para tanto. Porque como yo lo vengo. Claro, o sea. Bueno, pará. Hernán, o sea, el 80% de esta entrevista te banqué y te banco. Lo que estás diciendo te banco. O lo que dijiste hasta un determinado momento, ¿no? Pero si vos vas a criticar a los pastores por las cosas que suelen decir desde un púlpito, las consecuencias que pueden causar en el pueblo, etcétera, etcétera, y el 60% de esta entrevista fue hablando sobre eso, que te banco a full, después no me podés decir, y la verdad es que no pensé que iba a causar no, o sea, está todo bien, pero, o sea, con la vara que vos medís a otro no te estás midiendo a vos mismo, ¿se entiende? O sea, nada, me parece que ahí ya derrapamos. Tengo un grupo íntimo que venimos desarrollando esto. Claro. Que venimos. Hay muchas cosas que yo no digo. Sí, O sea, no sabés las cosas que no digo. Que todavía tengo ahí guardada y digo, no, esto no lo puedo decir y me guardo. O sea. Entonces, hay en mi círculo íntimo. Sí, es algo que ya vienen discutiendo y que ya lo han hablado y que no es nada. No va a tomarse mal, entiendo. Claro, y el que me conoce sabe, o sea, el que sigue un poco la línea de pensamiento, lo que se va construyendo, si querés, va entendiendo un poco lo que estoy queriendo decir. O sea, para mí la palabra es Cristo, o sea, la palabra está viva en nosotros, o sea. Sí, de hecho la Biblia misma dice que Él es... en el principio fue la palabra y la palabra era con Dios y se encarnó y se hizo hombre, o sea... Por eso, pero si vamos.
Bueno, pero una cosa una cosa no desecha la otra. Cristo evidentemente es la palabra, pero por eso la Biblia no deja de ser la palabra de Dios, ¿se entiende? Solamente que en sentidos distintos. A los que son, viste que hay una idea que todo lo que hagas tiene que ser bíblico. Todo lo que hagas tiene que tener un versículo que avale tu... Entonces, eso para mí es una limitación del espíritu. Ahí ya, bueno, ya está. Llegamos a un punto de no retorno. ¿Está bien? Evidentemente, yo también estoy en contra de aquellos que todo el tiempo estaban apelando al versículo, ¿no? A la cita. Pero yo creo que cuando vos hablas de doctrina, cuando vos hablas de Dios, evidentemente tus conclusiones tienen que estar en sintonía con la palabra de Dios, pese a que vos no necesariamente cites un texto bíblico para demostrarlo, ¿está bien? Pero tiene que estar en sintonía. Y esto no es limitar al Espíritu de Dios, ¿se entiende? Porque si vos crees de que la Biblia limita al Espíritu de Dios, hay un montón de preguntas que surgen de ese planteo, ¿no? Porque si la Biblia fue inspirada por Dios, Dios está inspirando algo que luego va a impedir la fluidez de su espíritu, ¿no? No sé, me parece a mí que ahí ya derrapamos. O sea, que todo lo que vos hagas tenga que ver con un versículo de alguien que dijo en su momento algo para ese momento, es anular la vida en el espíritu. No. Ahí yo dije, este era un punto de no retorno. Ahí ya derrapamos, ¿no? Ya derrapamos. Porque estos pibes que dijeron algo en el Nuevo Testamento son aquellos que fueron instruidos por Dios encarnado durante un largo periodo de tiempo, ¿no? Y a quienes Dios dijo de que el Espíritu Santo los iba a guiar, ¿no? Entonces, me parece que acá ya derrapó mal. La que propuso Jesús, la que dijo, cuando vayan, el Espíritu los va a guiar a toda verdad. Y después hay otro versículo que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, claro, cuando esa palabra que sale de la boca de Dios tiene en el medio un filtro de algunos que dicen, no, esto Dios no lo dijo, esto Dios lo dijo, estamos anulando la vida en el espíritu. Y hay 3, 4, o 10, o 20, o 30 con un poder hegemónico que dicen, no, acá Dios dijo esto. Bueno, está bien, pero eso le abre la puerta a que vos creas que Hernán Danolfo recibe palabra de Dios de la misma forma que la recibió el apóstol Pablo o el apóstol Pedro, ¿no? O sea que, fíjate hasta dónde te lleva esta lógica. Si Hernán Danolfo recibe palabra de Dios, tranquilamente puede escribirla. Que en redes sociales, ok. O sea que un post de Hernán Danolfo se puede sumar al texto bíblico, no al canon de la escritura, porque si a Hernán Danolfo Dios le habla de la misma forma que le habló a Pablo, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Por qué no deberíamos tener esa información incluida en el canon bíblico y hacer primera de Hernán Danolfo? ¿Se entiende? No, me parece que ese tipo de lógica te lleva a un bardo dentro de la iglesia y evidentemente es contradictorio además. ¿Entendés? Entonces es como tremendo, es como perder la libertad del espíritu, es perder una vida espiritual hermosa que tenemos. El tema es que evidentemente la vida espiritual y la fluidez, recuerden que yo muchas veces fui defensor del término Dios me ha hablado, ¿no? El problema es en qué sentido decimos Dios me ha hablado, ¿no? Yo soy defensor de ese tipo de afirmaciones. Ahora, cuando decimos Dios me ha hablado, no es que Dios me ha inspirado de la misma forma que inspiró a los geógrafos del primer siglo para dejar plasmada en la escritura la palabra de Dios, ¿entiende? Sino que Dios nos habla a nuestra conciencia y dicho contenido informativo es coherente con lo que Dios ha hablado en la escritura. Coincide con ello. A eso nos referimos. En estos 2 años, si querés, que estoy viviendo de esta forma, crecí muchísimo más que antes. Me siento mucho más seguro, me siento con más convicción, más amo a la iglesia, más quiero que la gente conozca a Jesús. ¿Entendés? O sea...
Tener seguridad no quiere decir de que haya alguien crecido. Esta libertad no provoca, por algunos dicen, no, pero eso te lleva al pecado, te lleva a tener una vida de libertinaje. Todo lo contrario, o sea, el apóstol Pablo decía esclavo por amor. O sea, yo hoy cada día quiero ser mejor. ¿Esclavo de quién? Pues esa es la pregunta, ¿no? Obviamente la respuesta va a ser de Jesús. Ok, pero si vos le restás autoridad al texto bíblico como palabra de Dios, la pregunta es cómo conoces a Jesús, ¿no? Me va a decir una relación personal, igual. Pero las relaciones personales son tan subjetivas que un musulmán te podría decir que tiene una relación personal con Alá, que un budista te podría decir que tiene una relación especial con el universo, un hinduista que lo tiene con Vishna, o no sé, me parece muy subjetivo eso. Pero yo no quiero ser mejor en las redes, hacer videitos, que la gente vea, uy, mirá qué loco cómo evangeliza. No, yo quiero ser mejor con mi esposa, con mis hijas, con mi familia, con mi entorno, con las personas que me relacionan. Las redes es un invento. En las redes sociales es como un cirujano, que sos un cirujano de renombre, que operás a corazón abierto y después llegás a tu casa y no sabés lo que le está pasando a tu hijo. Pero ahí sos el cirujano Pepito. Bueno, en las redes sociales es lo mismo. Crea personajes, crea ídolos que no son reales. Entonces... Dame un segundo que cambio la batería. Dale. Bueno, volvimos. Estás hablando de cirujano. Claro, eso que genera las redes sociales, ¿no? De que por ahí la gente... Bueno, hoy no sé, pero antes se creían que yo era como re amor, ¿viste? Que era Ramón. Y yo sé quién soy. Es verdad, tenías como una imagen de hippie recontra dulce. Pero yo sé quién soy. Y esto puede ser muy profesional, ¿viste? Vos en las redes sociales te hacen ser un ser profesional y tenés una vida de redes y después... Bueno, hasta ahí nada más, porque me parece que ya dejó de hablar de la palabra de Dios. Bueno, a ver, traté de ser lo más honesto posible con respecto a mi análisis. Una gran parte de esta porción de entrevista que hemos visto lo banco a Hernán, sus conclusiones las banco. Al final me parece que ahí ya derrapó a un punto de no retorno. Pero bueno, nada, intenté ser lo más objetivo posible en este análisis. Ustedes me dirán qué es lo que opinan.